Hola, buenas tardes, queridos espías de la verdad, queridos amigos. Bueno, aquí estamos una tarde más, la tarde del martes, para reflexionar sobre algunas cuestiones, sobre algunas noticias que nos resultan de interés. Recordaros que mañana tenemos un gran programa. Tenemos de invitado especial a Pedro Baños y hablaremos de la lucha por los recursos naturales. Es algo que todas las potencias persiguen y tienen que dominar cuando son grandes potencias. Así que nada, mañana tendremos el programa, como sabéis, el jueves tendremos Reflexionemos Juntos y tenemos una noticia que daros. Probablemente, casi seguro, este viernes o este sábado, depende, todavía estamos por decidirlo, pero viernes o sábado lanzaremos un nuevo contenido para vosotros que espero que os guste. Se trata de un programa que se llamará Tu micrófono, porque la esencia será darle el micrófono al de enfrente, entrevistarlo y que nos explique quién es, que nos explique cuál es su profesión. Y aquí tendrá cabida todo el mundo, todo el que quiera llamarnos al Twitter de Spy on the Web, nos enviáis la petición y tendréis 30 minutos para hablar de vosotros, de vuestras profesiones, de las dificultades que tenéis, de lo difícil que es salir adelante. Son 30 minutos de publicidad gratis, no vamos a cobrar nada por ello. Nuestro negocio no está en las personas que intervienen, así que os anuncio que el primer entrevistado que tendremos será Óscar Carreres, que nos va a hablar de la profesión que él tiene y de los problemas que tiene, porque está en el extranjero. Esperemos tener una agradable entrevista con él como persona que es súper educada y súper preparada. Pero bueno, esto será el viernes o el sábado, ya os lo anunciaremos y mañana tenemos Pedro Baños. Y la semana que viene volveremos a tener a un grande, creo yo. Estamos cerrándolo y cuando lo tengamos cerrado os avisaremos. Sobre todo porque nosotros queremos un debate fluido, con educación, con respeto. Y hay gente que ya ha empezado a criticarnos. ¿Cómo podéis llevar a Pedro Baños si tú no piensas como él? Bueno, yo no pienso como él en algunas cosas, pero no excluyo de los programas a nadie que piense de distinta forma a mí. Eso es precisamente lo que enriquece cualquier debate, que sea entre personas que no piensan lo mismo. Y ya cada uno de nuestros seguidores, cada uno de nuestros espías de la verdad, llegará a sus propias conclusiones, que es la esencia de todos estos contenidos. Así que nada, tenemos muchas cosas, como veis, trabajamos incansablemente para que tengáis novedades. Así que lo único que necesitamos es que os suscribáis a nuestro canal, es nuestra única forma de salir adelante. Así que gracias a todos los que lo habéis hecho y gracias a todos los que lo haréis. Y hoy empezamos con una noticia que hemos titulado Un agujero en el valle del Silicon Valley. Bueno, como siempre salen noticias de estas que nos asustan, ¿no? Quiebras de bancos, en este caso el Silicon Valley Bank, SVB, que es un banco especializado en startups tecnológicas. Nos ha sorprendido la noticia que la Corporación Federal del Seguro de Depósitos, FSD estadounidense, intervino la entidad y procedió a su cierre, por no ser capaces de asumir no ser capaces de seguir adelante como banco.
se suceden las noticias, parece que esto va a ser una crisis en cadena. Bueno, como siempre yo prefiero no atender a eso porque después es nada de nada o menos, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que viene a asustarnos en un primer momento, ¿no? Algo sobre lo que quisiera reflexionar en este asunto, porque parece el gobierno americano ha afirmado que todos aquellos que tengan depósitos de menos de $250.000 los tienen garantizados. Los que tengan más, no. Y había gente que tenía mucho dinero en este banco. Quisiera reflexionar algo sobre la conferencia de prensa que da el presidente Biden y que afirma literalmente, y se lo leo, os lo leo, perdón. Se arriesgaron a sabiendas y cuando el riesgo no valió la pena, sus ajustadores perdieron su dinero. Así es como funciona el capitalismo. Además informa de que los gerentes de los bancos serán despedidos y los inversores perderán su dinero. Así de fácil es el negocio. O sea, los que han creado la quiebra son despedidos, punto. Y los que han perdido su dinero, pues lo pierden, punto también. Bueno, bien, yo no entiendo nada. Además, voy a decir, no entiendo nada, porque cada vez que se sucede una cuestión de estas, nos damos cuenta que los órganos de control, ninguno se ha enterado de nada. Ahora dicen que estaban muy atentos. Pues no sé a qué, porque si estaban muy atentos y se ha desmoronado todo en sus narices, pues no sé a qué estaban atentos. Pasa como cuando la quiebra de Lehman Brothers. Todos estaban atentos, todos lo sabían, pero nadie fue capaz de intervenirlo, ni de pararlo, ni de nada. Me da la impresión que detrás de todo esto, espías de la verdad, como siempre está la verdad. Y la verdad es que hay señores que se llenan los bolsillos de dinero ajeno. Y esto va a ser una nueva ocasión. Por eso me gustaría no hacer una, sino tres reflexiones. La primera, creo que en el lenguaje empresarial está muy mal empleado algunos términos. Y casi siempre, detrás de eso que llaman grandes operaciones, siempre hay muchos que salen escaldados. Segunda, cada vez que alguien nos ofrece beneficios por encima de lo normal y los demás no, lo siguiente que vamos a recibir es un estacazo. Y tercera, algunos de los miembros de este banco, algunos de los altos ejecutivos, ya estaban en el Lehman Brothers y ya estaban en otras quiebras. O sea, siempre son los mismos que se reparten las ganancias, los puestos, los grandes sueldos, es decir, más de lo mismo, se ríen de nosotros. La segunda noticia es un relato personal, que no es noticia, pero que debería ser publicado y debería ser noticia, porque me afecta a mí, pero también a miles de ciudadanos españoles que tomamos la misma decisión en un momento determinado que ahora os explico. Yo compré una vivienda en el año 2006, explotó toda la crisis, de repente me vi, como muchos de vosotros, como muchos españoles, me vi con un piso que había sido valorado en un dineral y que no valía la mitad después, pero que yo tenía una hipoteca por ese dineral. Nadie ajustó eso, se rescató Bankia, se rescató todo menos a nosotros. A nosotros nadie nos rescató. Tuvimos que pagar cuotas tremendas y demás. No pasó nada, ¿no? Bueno, unos años después, y ante una sentencia de los tribunales europeos, no de tribunales españoles, que siempre perdías en los tribunales españoles, se declaró que los gastos de esas hipotecas eran abusivos. Y yo procedí a demandar a mi entidad.
Ganamos primero en España, pero ya el gobierno salió en apoyo de los bancos, para que nos fuera muy costoso, y quedaron una serie de cantidades que no reconocían en España como que tuvieran que asumir a los bancos. Y yo volví a demandar a mi entidad ante los tribunales europeos, como muchas personas. ¿Vale? Tanto es así que dicen, calculan, me comenta mi abogado ayer, que hay paralizados en los juzgados algo así como 500 millones de euros que deben pagar las entidades a los que en aquellos momentos hicieron sus hipotecas. Bueno, pues mi abogado me llama ayer, me comenta, contento, que hemos ganado también en Europa, entonces ya tenemos que esperar que nos paguen y nada más. Pero tenemos un problema, porque además desde tal día ya entran intereses de demora para el banco y tal, pero ahora tenemos un problema, que los letrados judiciales, lo que antes eran los secretarios de juzgado, están de huelga. Y entonces se han suspendido más de 300.000 juicios, además de otras cuestiones, y entre esas cuestiones que quedan paralizadas es la devolución de mi dinero. Pero aquí sí no tengo intereses, porque no se los puedo reclamar al juzgado. Entonces, lo que tengo, me comentaba mi abogado, es que tenemos que esperar a que termine la huelga. Y que cuando termine habrá una montonera de devoluciones que lo único que el efecto será un retraso en el pago, ¿no? ¿Vosotros creéis que esto puede permitirse? ¿Vosotros creéis que...? Yo estoy de acuerdo que todo el mundo pueda reivindicar sus derechos. Por supuesto que estoy de acuerdo. Pero que tengamos que pagar las consecuencias de sus reivindicaciones nosotros, los que no tenemos la culpa de sus problemas, pues no estoy en absoluto de acuerdo. Y mi reflexión sería que cuando los derechos de algunos colectivos se ponen en duda y deciden ir a la huelga, son nuestros derechos los que desaparecen. Con lo cual esto es una cosa pues, que tiene un poquito de... Es un ejemplo más de la locura en la que vivimos. O sea, yo me enfrento con el del tercero, pero paga las culpas el del segundo, que no tiene nada que ver conmigo ni con mis problemas. Locura, que es lo que vivimos habitualmente. Y dentro de la locura, pues vamos a seguir con la siguiente noticia, que es más de la locura. La noticia es, y aquí no hemos cambiado nada, la ONU y Rusia pactan la renovación de exportaciones de cereal de Ucrania. Esta noticia me parece tan escandalosa como su propio titular, pero seguro que pasará sin pena ni gloria. ¿Sabéis que en julio del año pasado se llegó a un pacto entre Naciones Unidas, Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía para que se pudieran exportar cereales que necesitamos en Europa y en todo el mundo desde Ucrania, que es uno de los principales exportadores? Rusia ha actuado aquí, como siempre, como el matón de barrio que, si no me hacéis caso, corto los barcos de cereales y no tenéis cereales. Y nosotros hemos admitido esa chulería de los rusos, ¿no? Pero no quiero hablar de eso. De lo que quiero hablar es de algo que me parece de traca. Es decir, lo realmente chocante es que la primera vez mediaron la ONU y Turquía. ¿Cómo puede ser esto? ¿Os imagináis que vayamos a los españoles, por ejemplo, que vayamos a Marruecos a pactar cualquier cosa de Estado y vaya el presidente del gobierno y el presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía? Pues no, porque cuando es algo del nivel de Estado, pues el nivel de la comunidad no pinta nada. Y lo mismo ocurre cuando es algo en lo que se presenta
el secretario general de la ONU no pinta nada a Turquía, si ya está la ONU, y Turquía es miembro de la ONU desde su creación en 1945. ¿Por qué tiene que mediar? Si es la ONU la que tiene que tener la capacidad de esto, ¿no? Si os acordáis, en el programa, y si habéis visto, hablamos en el programa del miércoles, hablamos de la importancia de la ONU. El coronel Montoya y yo fuimos bastante críticos y dijimos que si no cumple con las condiciones que tiene que cumplir, pues no sé por qué pagamos tantos sueldos y tantos viajes y tantas cuestiones si nos sirven para lo que necesitamos. Entonces, si desapareciera, nos ahorraríamos un montón de sueldos, pero yo no quiero que desaparezca, quiero que cumpla con sus funciones. Pero estamos en un mundo de locos. Entonces, Rusia nos pilla por los cereales y la ONU va a ponerse de rodillas y pedirle al ruso pues, que no ataque los barcos. La reflexión. ¿Os acordáis? No sé si visteis el programa. Todos en el programa recordé un verbo que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se llama cazcalear. Cazcalear es andar de una parte a otra como si se estuviese muy ocupado, pero sin hacer nada. Pues eso, la reflexión es que la ONU cazcalea constantemente. Nuestra siguiente noticia la hemos titulado Polonia asciende en el escalafón europeo. Yo volví a Polonia, había estado en el año 1999 por trabajo y volví el año pasado a razón de la entrega del material humanitario que llevamos a Ucrania. Cuando yo fui en 1999, Polonia era un país recién salido postsoviético, con unas infraestructuras realmente malas, pero sí noté una ciudadanía tremendamente trabajadora, comprometida y con ganas de ser europeos. No en vano, pues 5 años después, en 2004, ingresaron en la Unión Europea. Cuando aterrizamos Inna y yo en Varsovia, en el aeropuerto, y cogimos el taxi hasta el hotel, iba fijándome en todo, en los edificios, en las calles, en los coches, en las carreteras. Todo había cambiado. La Polonia que yo había visto en aquella época ya no existía y teníamos una Polonia totalmente europea, modernizada. Ellos habían querido ser europeos y se lo merecían, y ahora tienen un país como corresponde a lo que ellos querían. Por cierto, recuerdo, esto es lo mismo que quería Ucrania. Lo que pasa es que Polonia no la atacó nadie. Cuando alquilamos un coche y viajamos hasta la frontera polaco-ucraniana en Dorogusk, volví a notar, cuando llegué allí, la organización, el esfuerzo, la colaboración entre diferentes organizaciones civiles y militares para recibir a los miles y miles de refugiados ucranianos que llegaban a sus fronteras, sin protestar, sin alaracas, sin discutir si las tiendas de campaña del campo de refugiados tenían que ser rosas o verdes. Ayudaban. Allí pudimos ver a un paracaidista alto como un día sin pan, con una señora sacando a una anciana de un coche. Volví a ver ese pueblo que a mí me parece especial. Cuando regresamos a Madrid hace ya un año, yo le dije a Inna, este país está pujando por ser algo más y tiene mimbre para eso. Bueno, pues hace unos días el ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Błaszczak, afirmó en Varsovia que con la ayuda de Estados Unidos formarían el ejército terrestre más poderoso de Europa. Bueno, reflexión.
tenemos un país con ganas, con fuerza, y dejamos que nuevamente los americanos, los estadounidenses, perdón, nos ganen el terreno y ellos piensen más en llegar a un acuerdo con Estados Unidos que llegar a un acuerdo con la Unión Europea. De este modo, ¿cuándo, puñetas, nosotros vamos a hacer algo? ¿Cuándo vamos a tener una Unión Europea poderosa? Si no respetamos ni los países que tenemos dentro y que tienen ganas de que crezcamos. Bueno, os explico lo de los mimbres, porque los mimbres es interesante. Esto es una frase que me repetía muchas veces mi abuelo. Mi abuelo era de un carácter duro y cada vez que veía a alguien blandengue, digamos, en cualquier cuestión, siempre hacía la misma reflexión, barracita. Decía, y después querrán que hagamos una cesta con estos mimbres y que no pierda agua. Pues eso, mi reflexión es que Europa pierde agua y parece que no sabemos cómo taponar las vías de aguas que tenemos. Y aquí se acaba, bueno, no, tengo que recordar algo que me ha gustado mucho, que ha sido leer que nuestra princesa Leonor en verano comenzará su preparación militar, un año en la academia de cada ejército, tierra, mar y aire. Así se fomenta el feminismo, así se fomenta la igualdad y, si me permitís, viva nuestra princesa, que va camino y realizando los pasos para educarse y prepararse para cuando llegue su fecha. Desde luego es un honor tener para mí una princesa así. Y nada más os recuerdo, mañana Pedro Baños y algo que nos he recordado, tendrá sus minutos Amador, que ya nos ha entregado su obra. Desde luego estamos ante un pintor genial que hay que dar a conocer, porque muchas veces no solo tu calidad es la que hace que puedas tener oportunidades, ¿no? Un gran pintor, un gran tipo, una gran familia. Tuvimos el honor de comer en Sevilla con ellos y encantados de poder ayudar. Así que estará unos minutos también con nosotros. Pero lo importante, el señor Pedro Baños, hablaremos de lo que ya os he dicho y cuando cierre lo otro os lo comento también. Así que nada, mañana no tenemos reflexionemos, tendremos el jueves. Un fuerte abrazo para todos y disfrutar de la tarde.